El diario de nadie. Volumen 2. Una dulce pesadilla. Es una historia escrita por Gabriel Alejandro Orellana Ramírez, alias G.A. Ramírez. Capítulo 5. Déjà vu. Querido diario. Tú que fuiste el único que me acompañaste en esa agonía. Tú eras lo único conocido que yo podía tener durante esas secciones de tortura. Poco a poco, cuando mi cordura iba escapando de mi mente. Tú eras la única cosa que podía reconocer en aquel horrible cuarto al que había estado confinado por tanto tiempo. Ya ni siquiera sé cuánto tiempo pasé encerrado en ese lugar. De cierta manera llegué a conocer poco a poco mis grilletes. Donde hacían ruido cada vez que los movía, y donde si los jalaba y los colocaba de una manera se volvían sumamente cómodos. Hacer eso era lo único que podía experimentar en ese lugar. Para no volverme loco. Pues es algo que podría pasarle a cualquier persona, y poco a poco iría trastornándose, y no quedaría nada de lo que alguna vez fue como persona. Como ser humano. Pero yo soy más estúpido, yo soy terco, al no dejarme caer en la locura. Adaptarme de cierta manera al dolor, y comprender que poco a poco al estar en ese lugar me iba convirtiendo en algo que desde ese momento sería conocido como una persona sanguinaria. Veo las páginas diario, y aún puedo notar algunas gotas de sangre que manchan tus hojas de cuando escribía antes de llegar a ese lugar. Veo el cielo oscuro, y el olor a quemado en mis fosas nasales, y me hacen pensar en lo afortunado que fui de que todo eso pasara. Era de noche. Justo como esta. Justo como una noche cualquiera que se asomaba a la distancia. Pero esta vez no podía reconocerla. Esa vez no podía disfrutar de su belleza. Esa noche, como todas las demás, estaba dispuesto a soportar la tortura de aquel sujeto. Poco a poco veía como mi habilidad de curarme se estaba volviendo cada vez más rápida. De alguna forma mis células estaban siendo forzadas a un límite en el cual tenían que reorganizarse rápido, pues de lo contrario, quizás el cuerpo que ellas habitaban perecería en cualquier minuto. O al menos eso era lo que yo pensaba. Antes lo que tardaba en crecer una pierna era más de 6 meses o más. Aquel tipo sabe Dios cuánto tiempo me había tenido en este lugar. Pero ahora, luego de todo eso que había pasado, luego de la tortura, la electricidad, y las memorias de algo que jamás podría sacarme de mi cabeza, me habían ayudado a adaptarme de una forma en la que los 6 meses de antes ahora eran unas 9 horas. Esa noche juraría poder escuchar unos lobos aullando a una luna que de seguro estaría completamente llena. Es de noche, decía entre dientes, cuando aquel sujeto se acercaba hasta donde yo estaba con una rata, un balde, y un soplete. Yo conocía lo que estaba a punto de hacer, lo había visto en una película de autos que mi padre había colocado y me había dicho que no era para personas de mi edad. Me preguntaba por qué la rata había rascado tan desesperadamente el estómago de esa persona, pero ahora me doy cuenta, ahora veo lo que pasara. Esa rata tratara de salir escarbando entre mis intestinos, abriéndose paso hasta mi columna directo por mis entrañas. Trato de moverme lo más que puedo para que él no lograse colocar bien el balde con la rata, pero cuando aquel tipo pone la rata en mi estómago y el balde sobre ella, me doy cuenta de lo que estaba por venir. Comienza a encender el soplete, y con su mano, donde tenía un guante de trabajo bastante grueso, detenía el balde para no dejar salir a la rata. La lata del balde comienza a calentarse hasta un punto que era insoportable, hasta un punto en el que inútilmente trataba de liberar mis manos para quitar el balde de mi estómago. Siento como lentamente, en un loco frenesí de angustia, la rata comienza a perforar mi piel hasta llegar a la carne. No tardaría mucho en llegar a mis órganos. Pero entonces, la rata dejó de moverse por alguna razón. Mientras, llorando y con los mocos saliendo de mi nariz, levanto mi cabeza para ver, el dolor era insoportable y el ardor de la orilla del balde, siendo tatuada a fuego por el soplete en mi estómago, era una sensación que lentamente iba amainando. Pensaba en cómo un animal tan pequeño podía hacer tal daño. Mientras aquel sujeto estaba observándome, paciente, con el soplete aún encendido, y retirado de la hojalata de la cubeta. Quería ver, dice mientras vuelve a colocar aquel soplete sobre el latón de aquella cubeta. Quería ver si pensabas que la rata había muerto o algo, pero mira, dice, mientras sostiene más fuerte el cubo contra mi estómago. Ya comenzó a salir la sangre de tu estómago. Está enfriando el cubo. Es divertido, ¿no te parece? Lo veo, y mi impulso fue escupirle en la cara. Cuando el escupitajo cayó directo en su boca, una sonrisa se formó en mi rostro.
Una satisfacción que no podría describir. Era algo que quisiera que en ese momento alguien más hubiese visto. Entonces Jesús apaga y baja el soplete. Lanza hacia un lado la cubeta, y la rata sale corriendo. Mientras él me ve desde arriba, y comienza a golpearme el rostro a puño cerrado. Nadie. Dice. Nadie me escupe, maldito hijo de puta. Mientras levanta su puño, y lo deja caer con más fuerza sobre mi cara. La cual comenzaba a resentirse por los golpes, los destellos de luz momentáneos, que tenía cuando él me golpeaba. Hacían que toda la cabeza me diera vueltas. Entonces un último golpe hace que todo se torne oscuro, y mi cabeza cae sobre la camilla nuevamente. Al despertarme, pude ver cómo mi estómago aún seguía abierto por la rata, que había tratado de escapar de aquella cubeta. Jesús estaba sosteniendo la rata de la cola, y dándole fuego con el soplete. A mi lado había un enorme tubo de hierro, y al parecer él me había bajado de la camilla, será alguna especie de prueba, decía mientras trataba de ponerme en pie sin hacer ruido. A pesar de que parte de mis intestinos se salían de mi estómago. Coloqué una mano para detenerlos, y levanté el tubo en mi otra mano. Luego le golpeó la cabeza a Jesús. Y él cayó al suelo. Estaba desmayado. Después de tanto tiempo por fin era libre, o al menos eso es lo que pensaba. Me tiro al suelo de nuevo, y trato de volver a poner los intestinos dentro de mi estómago. Quizás el shock de ver todas las cosas que me habían pasado había dejado que mi mente permaneciera aguda, después de lo que había visto. No cualquiera tomaría la acción de calmarse, y evaluar las opciones. Si fuese el yo de antes, habría roto su puta cabeza con este tubo, o al menos eso era lo que pensaba en mi mente. A la hora de comenzar a poner el esparadrapo, y unas gasas en la herida que tenía en mi abdomen, una sed de venganza, como jamás antes había experimentado, se apoderaba de mi cuerpo. Mientras mi mente lentamente maquinaba planes de cómo me vengaría de aquel pobre sujeto. Recuerdo haber pensado en molerlo a golpes en más de una ocasión, pero eso sería contraproducente. Me puse en pie, y comencé a caminar hacia la puerta para ver si no se acercaba nadie. Con mucho esfuerzo levanté a aquel sujeto, y quité una llave de su bolsillo, coloqué las amarras en sus muñecas, y las apreté bien. Me senté, y traté de echarle llave a la puerta para evitar que alguien, o algo, nos molestara. Pero aquella llave no era de esa puerta. Quizás lo mejor sería matarlo ahora. Pero la venganza era algo que tenía que cobrarse, agradecer la acción que cometió. El error que tuvo al soltarme, y bajarme al suelo, y olvidarse de que ahora mi metabolismo es más rápido, y que mis células se curan a mayor velocidad. Su error que ahora le costara su vida. Pensaba en ese momento en cómo llevarlo por el hospital. Quizás podría salir de ese lugar, pero tendría que esperar a que los tejidos de mi abdomen pusieran todo en su lugar, y que al menos la hinchazón de mi cara bajara un poco, así que trataría de descansar. No me importaba sentarme en el charco de mi propia sangre. No me importaba ver algunas de mis extremidades cortadas en un rincón de la habitación. Lo único que me importaba, lo único que me hacía sentir feliz en este momento, era saber que ahora tenía a este tipo a mi merced. Después de tanto tiempo. Después de tanta tortura. Sangre. Llanto. Sudor y dolor que había tenido que derramar y soportar. En aquel cuarto pequeño. Veo el letrero de la habitación, pero no logro entender las letras que pone, luego de sección. Hay unas letras borrosas. Al pasar mi mano por aquella camilla, pude notar que todo seguía igual. Todo estaba lleno de polvo, y bastante olvidado. Reviso a aquel sujeto, y encuentro una libreta. En ella habían varias anotaciones, el miedo se posaba sobre mis hombros al descubrir lo que ese tipo había hecho con la información sobre mi metabolismo. ¿Qué tal si tomo muestra de tejido y desarrollo alguna clase de agente que puede ser inyectado? ¿Qué tal si combino mi ADN con el de esas bestias que rondan por las calles? ¿Qué clase de palabras inentendibles para mí estarían dentro de ese informe? ¿Qué clase de lenguaje complicado utilizaría para describir mi desmembramiento o las torturas de las que había sido testigo? No importaba lo que fuese, tenía que leer esas páginas, leer sin detenerme, o al menos tratar de no detenerme. Espécimen definitivo alias Gabriel. Día de experimentación 1. 22 de mayo del 00. Este día comencé introduciendo lentamente las espinas de la Crocomia aculeata, una clase de palmera que comenzó a crecer en los jardines principales del complejo. Según las notas del jardinero, ese árbol se había plantado debido a que daba un fruto que podían servirlo acompañado con miel a los enfermos. Ellos parecían disfrutar de esas cosas de vez en cuando. Claro. Cuando no estaban lanzándose mierda los unos a los otros.
Esas espinas fueron bastante interesantes a la hora que las vi. Me hace recordar un pequeño país centroamericano en el cual, durante su conflicto armado, los militares torturaban a las personas insertando esas espinas bajo sus uñas, pero yo nunca había hecho algo así. Al menos no hasta el momento que Gabriel entró al edificio, el espécimen perfecto para demostrar todo lo que he estado queriendo hacer con todos los pacientes. Pero esta vez todo será en una misma persona. Desde la asfixia por agua hasta los toques eléctricos, y luego la experimentación con el tejido epidérmico, y ver su crecimiento acelerado. El día de experimentación 1 se llevó a cabo en la sección de pacientes internados con Alzheimer. En esa sección ninguno de los especímenes de prueba pudo completar nada. Todos morían, o todos se defecaban encima, y tenía que matarlos. Odio trabajar en ambientes sucios, tendré que tomar mis medidas a la hora de tratar con el experimento. Al terminar de sentir cómo lentamente las espinas levantaban su uña y se introducían entre su piel. Una leve sensación de alegría cubría toda mi espina. Un cosquilleo tan placentero que juraría que hizo que mis pezones se pusieran duros. Cuando sacaba las espinas con una tenaza, los gritos de dolor que suelta, pareciera que fuese el canto de un ángel que vino a hablar conmigo, de placeres como nunca los había imaginado. Me voy a divertir con él, me voy a divertir hasta que logre matarlo. Cerré el registro, y me di cuenta que eso no era más que un chiste. Los pensamientos retorcidos de un sujeto enfermo. Que haría lo que fuese con tal de satisfacer su inútil sed de sangre. Tener que recurrir a la tortura. Pensaba, mientras sentía como mi piel había terminado de curarse. Minutos, decía entre dientes cuando pasaba mi mano sobre mi abdomen. Luego de haber retirado las gasas y el esparadrapo, quizás de alguna manera, este sujeto había llevado mis capacidades a otro punto, no aumentó mi fuerza o mi inteligencia, en cambio la fatiga mental y física que sentía era bastante repugnante al recordar todo lo que ese tipo me había hecho. Pensar que ahora gracias a él la regeneración en mi cuerpo se había convertido en un poderoso aliado, me hace pensar en lo que hay bajo mi piel, mis huesos. Dicen que si uno eso se cura mal luego no podrás arreglártelo. Pero ¿qué pasa si lo rompes de nuevo? ¿Qué pasa si lo rompes 3 veces más que las anteriores? Sentía que quizás mis huesos estarían marcados en los puntos de quiebre anterior, que habían dejado las sierras de mano al perforar mis brazos o mis pies. Paso mi mano por la bandeja viendo fijamente a aquel sujeto, y pensando en lo que podría hacer con él. Justo cuando estaba pensando en si sería buena idea clavarle un par de bisturíes en los ojos. La puerta se comienza a abrir, y Clarence entra a la habitación con un emparedado. «Hola, Clarence», dije colocando una sonrisa en mi rostro. Pensaba en aquel entonces, en lo aterrador que debería ser ver que alguien, que ese maniático torturaba, estuviera libre. Pero cuando Clarence bajó la charola, e intentó darme un abrazo. Yo levanté el bisturí en el aire tratando de cortarlo. Él me vio fijamente hasta que bajó las manos hasta el suelo e inclinó la cabeza. «Clarence lo siente», dice mientras rompe en llanto. Mi mente me decía que no confiara en él. Que después de todo lo que me habían hecho, quizás de alguna manera él no tenía la culpa de eso. Pero entonces el dolor, y los recuerdos de lo que hacían conmigo, cuando estaba en esa camilla, me hizo levantar el bisturí, y pasarlo lentamente por su garganta. Para ver cómo se desangraba. Para ver sus ojos de admiración y su desesperación mientras levantaba la cara y me veía fijamente, me quedé ahí de pie para ver cómo se retorcía, y para ver de primera mano, cómo colocaba sus manos en la herida con una desesperación que no tenía precedentes para mí. Levanté el bisturí, y vi que la sangre me había salpicado a la hora de realizar el corte. Fue en ese momento que me di cuenta que me había preocupado más el haberme salpicado de sangre, que el haber dejado que una persona se asfixiara hasta la muerte. Salí de la habitación, y vi los pasillos. Vacíos. Tan vacíos que podía gritar en ellos, y el eco devolvía mi voz hasta mis oídos. Me pareció que aquel sujeto necesitaba despertarse lo más pronto posible. Pues ya había dejado de dormir suficiente. Entro a la habitación, y veo que aquel tipo estaba despierto. «Buenos días, Jesús», dije en un tono irónico mientras me acercaba a aquel sujeto, y pasaba mi mano nuevamente sobre la bandeja de instrumentación. «¿Qué vamos a hacer hoy?», dije con una sonrisa de oreja a oreja. Había tomado una tenaza, y estaba forzando sus dientes a salir, luego de haberle colocado un instrumento para detener su mandíbula. Cuando terminé de sacarle 5 dientes me detuve, y me di cuenta que eso no era necesario.
Yo quería que sufriera, y esa no era la manera más adecuada. Amigo, dije, tratando de tranquilizarlo. Vamos a ir a la cocina. Seguro que podremos encontrar algo que nos ayude. Quitaba los seguros de las ruedas de la camilla, me di cuenta que el cadáver de Clarence no dejaría que la camilla pudiese pasar, por lo que lo saqué de la habitación, y lo empujé a un lado de la puerta. Al sacar la camilla del cuarto, me quedé observando a Clarence, mientras Jesús se resentía del dolor de haberle sacado un par de dientes. Ya no eres tan hablantín, dije. Acompañado de una carcajada bastante sonora, que gracias al eco había durado más de lo que pensaba. Mientras empujaba la camilla por el recinto, me di cuenta que las ventanas daban a un enorme patio, donde había abundancia de frutas y otras clases de plantas. Al parecer tenían un buen sistema para mantener un sembradío tan variado. Podía ver al fondo unas hortalizas, además de unas manzanas colgando de un árbol al centro del patio. Tal vez después regrese a ese lugar para poder recoger algunas de esas cosas y comer. Por el momento quería ir a la cocina para ver si encontraba un cuchillo y un poco de sal o limones. Cuando pasé por una enorme puerta doble, llegué a un comedor bastante extenso. No me había percatado del tamaño del lugar hasta que pasé por esa puerta. Era gracioso verla, y recordar los comedores que solían salir en las películas para adolescentes, o en las series de televisión. El pensar en ellos. En ese momento. Hizo que sintiera asco por haberlas visto. Personas que viven vidas ajenas a la suya. Teniendo que actuar para divertir un público. Monos de circo. Es lo que eran. Me pregunto si alguno de esos imbéciles habrá sobrevivido. Sería cómico encontrarme con un tipo que me rete a cantar en medio de un círculo de chicos. Yo ni siquiera tuve una vida escolar decente, como para hacer un chiste de eso. Golpe en la cara a aquel tipo. Para calmar un poco los pensamientos que pasaban por mi cabeza. Él solo hizo una mueca de dolor, y volvió a quedarse quieto. Al arrastrar la camilla por ese enorme comedor, una luz al fondo de la cocina hizo que me dirigiera hacia ella. Algo ridículamente grande. Y que un enorme fuego salía por un agujero que había en el techo. Al entrar a la cocina, pude ver una tina de latón, llena de aceite, hirviendo por la leña prendida que estaba bajo ella. El calor de las llamas era sumamente reconfortante a la hora de acercarme a aquella cosa. ¿Por esto estabas tan callado, Jesús? Al salir de la cocina le pregunté qué planeaba hacer con ese aceite, y entonces, sobre una pequeña mesita a un lado de una estufa pude ver un libro rojo, en el cual al comenzar a leerlo se detallaban torturas medievales que se aplicaban hace años. Máquinas sacadas del mismísimo infierno eran colocadas con dibujos en aquellas páginas, y en una de ellas había una pestaña de lo que parecía ser un color azul, y en ella ponían junio 16. ¿Qué día es hoy?, le grité, mientras levantaba las tenazas en el aire, y él responde junio 16. Al ojear la página que aquel pequeño pedazo de papel tenía marcada, me encontré con una tortura bastante extraña. En un caso enorme de metal que se ponía a fuego lento, se vertía aceite. Y este hervía por 3 horas para luego poder sumergir a una persona maniatada dentro, pero esa tina era pequeña. No era tan grande como el caso de la foto. ¿Cómo quería protegerse de las salpicaduras del aceite? Era la pregunta que pasaba por mi cabeza. ¿Guantes? ¿Algún lazo? Algo por el estilo. Al llegar donde estaba Jesús, me di cuenta que él comenzaba a comprender la situación. Ya no era más un sujeto de prueba que podría disfrutar, para llevar a cabo sus más extrañas perversiones. Ahora era quien estaba a punto de darle una muerte que sinceramente él se merecía. Busqué en los utensilios de cocina un martillo para ablandar carne. Pero en vez de eso, encontré un pedazo de roca que había caído desde el agujero en el techo, por donde salía todo el humo. Con esa roca le quebré las manos a Jesús, y luego quebré sus pies. Veremos cuánto tardas en recuperarte, decía a manera de broma, y levantaba su libreta de apuntes para leer un poco más de las locuras de aquel tipo. Mientras él se retorcía del dolor sobre la camilla y gritaba por ayuda como un niño que ha perdido a su madre. Día de experimentación 16. 27 de mayo del 00. Este día comenzamos con la extirpación de extremidades. La primera vez siempre es divertida. A veces me pregunto qué tanto resistirá hasta que se desmaye. Los primeros cortes que hice fueron bastante satisfactorios, pero luego fue avanzando hasta llegar a su hueso. Y entonces, sus gritos de dolor se tornaron más encantadores que nunca. A veces me detenía a medio cortar el hueso, solo para escuchar sus jadeos y su llanto.
Me parece hermoso cómo puedo inclusive alimentarme de él. Toda la carne que estábamos consiguiendo de los demás pacientes se arruinaba rápido. Quizás fuese por la infección que tenían, por esos malditos mosquitos de afuera. El patio funciona bien, y las criaturas ya entendieron su lugar para conservarlo así. Seguiremos combinando ambas cosas, para poder seguir sobreviviendo dentro de este lugar, y ahora con Gabriel he encontrado un sustituto genial para la comida. Dentro de esa bodega voy a guardar sus brazos y piernas, para poder comerlas luego, y más irónico. Es que quiero darle de comer partes de él mismo. Para ver cómo reacciona. Para ver si se cura más rápido o para ver si puede sentir el sabor de la carne humana. Cierro la libreta por el asco que sentía, me hago a un lado de la silla y comienzo a vomitar. Veo que leíste lo de tu comida, ¿verdad? Dice mientras suelta una lastimera risa, que era opacada por los sonidos de dolor que salían de su boca. Me acerqué a él, y le arranqué el pantalón. Con uno de los cuchillos que tenía a la mano, lo clavé en su pierna, y comencé a redondear mi corte hasta que quedó un gran pedazo de carne. Tomé una barra de hierro que tenían dentro del horno, y lo sumergí en el aceite hirviendo. El olor a carne era bastante extraño, jamás había olido carne humana siendo cocinada. Tan solo de recordar lo que me habían dado de comer, me repugnaba el hecho de seguir teniendo a ese sujeto con vida. Saco el pedazo de carne del aceite hirviendo, y se lo coloco directamente sobre el pecho. Él comienza a moverse de arriba a abajo. Tratando de saltar, pero siendo detenido por las amarras en sus manos y pies. O al menos en lo que quedaba de ellos. Coloco el pedazo de carne en su boca, y él no quiere comerlo. Le tapo la nariz, y él tiene que abrir su boca para respirar. En ese momento coloqué la carne dentro de su boca. Que se siente maldito, decía mientras le cerraba la boca con mis manos, y le tapaba la nariz. Cuando escuché que él había tragado la carne solté su boca, y su inhalación fue bastante prolongada. Arrastré la camilla hasta el aceite, y lo puse a un lado de la tina. Ahora. Dije. Mientras golpeaba más, y más arriba sus brazos, y sus piernas. A modo de que quedasen rotas en varios pedazos. Veo que estabas divirtiéndote comiendo mi cuerpo. Digo mientras suelto las amarras de sus pies quebrados. Veo que estabas divirtiéndote mientras clavabas las espinas en mis manos. Digo mientras retiro las amarras de sus manos. O me electrocutabas, decía mientras ponía mis manos sobre un costado de su torso. Pero esta vez. Vas a ser tú quien conozca la bañera de la alegría. ¿Sabes por qué le dicen la bañera de la alegría? Decía mientras empujaba el cuerpo de aquel hombre a la bañera de aceite hirviendo, y comenzaba a saltar tratando de tomar aire. Los gritos de ese sujeto eran música para mi alma. El ruido que hacía a la hora de que el burbujeante aceite se metía a su garganta. El sonido de su piel siendo cocinada, y de sus gritos siendo lanzados como si su vida se escapara de su cuerpo. El aceite estaba salpicándome pero no me importaba. Estaba disfrutando tanto de aquel bizarro espectáculo, que no me di cuenta que estaba llorando, y riéndome al mismo tiempo. Estaba acabado. Ese tipo estaba acabado. Próximo capítulo de El Diario de Nadie. Volumen 2. Capítulo 6. Una forma de vivir. Si te gustó el capítulo dale pulgar arriba, y comparte esta historia con tus amigos, deja tu opinión en la caja de comentarios, eso me ayudaría mucho.